Vale, pues comencem. Buen día, buenos días a todos. Hoy en el Fórum de Enfermedades Autoinmunes hay una clase sobre una, digamos, parte de la patología que llevamos en el servicio desde hace relativamente poco, que son las enfermedades autoinflamatorias. Entonces, lo que empezó siendo consultas casi de pasillo, se ha convertido con el paso del tiempo en una consulta monográfica que la hace el doctor Pepe Hernández en los viernes en el hospital de día, y el volumen de los pacientes ha seguido una curva que es muy similar a lo que ha pasado con la quinta ola del COVID, de manera que se ha puesto casi en vertical. No solo esto, sino que esto ha llevado a, digamos, crear una unidad de enfermedades autoinflamatorias de forma multidisciplinar, en la que estamos implicados varias gente del servicio y otros servicios del hospital clínico, y al final incluso a la obtención de un FIS en la convocatoria de este año, cuyo investigador principal precisamente es el doctor Hernández, para intentar poner un poquito de luz al diagnóstico de estos pacientes. Entonces, aprovechando toda esta expertise del servicio, le hemos pedido a Pepe que nos haga un overview. De hecho, le dimos un poquito de carta blanca. Le dijimos, Pepe, habla de lo que quieras de enfermedades autoinflamatorias. Entonces, ha decidido hablar sobre todo, digamos, de lo que viene a ser el lupus de las enfermedades autoinflamatorias, el paradigma que ponía el título Olga en la sesión, de las enfermedades autoinflamatorias, que es la fiebre mediterránea familiar. La verdad que cuando quieras, Pepe. Pues sí. Comparto y me decís si se empieza a ver. Bueno, yo lo veo fácil. Sí, se empieza a ver. Bueno, pues nada. Encantado de volver a presentar en el Fórum. Gracias por la presentación. Espera que se me presente en pantalla. ¿Esto qué es? ¿Ya? ¿Sí? Y nada, bueno, la cosa fue que si nos podías hablar de enfermedades autoinflamatorias, un poquito lo más importante o la enfermedad más frecuente, ponernos al día, que igual la tenemos un poco en mente, pero no conocemos los detalles. Y bueno, pues vamos a desglosar los detalles, pues esto de la fiebre mediterránea familiar, que en sí es el paradigma de cualquier enfermedad autoinflamatoria. Entonces, como sé que a Gerard le gustan los títulos provocativos y este no es lo suficientemente provocativo, pues empieza provocando un poco, al menos con una referencia nostálgica y un poquito pues del Mediterráneo, de lo que sería lo que simbolizaría el Mediterráneo con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? En este caso, pues bueno, pues una enfermedad que es propia o que nació y sigue muy vigente en toda el área mediterránea, ¿no? Aquí está mi contribución un poquito a las referencias filmográficas, de alguna manera. Bueno, voy a estructurar la charla en introducir un poquito lo que son las enfermedades autoinflamatorias, que un poco me gusta mucho para que sepáis de dónde viene todo un poco o cuál sería el raciocinio que tenemos para luego seguir con algunas de ellas. Luego hablaremos de lo que sería su presentación en pacientes adultos, que es nada, es un poquito pues un grano de contribución que estamos haciendo también los que nos dedicamos a pacientes adultos y veréis un poco por qué, porque son un poquito menos, en teoría, menos frecuentes. Y luego nos meteremos un poco en lo que es la fiebre mediterránea familiar, ¿no? La genética, un poco la historia, las manifestaciones clínicas, los criterios clasificatorios de alguna manera, luego el tratamiento, diferentes bueno, líneas que se pueden resumir en básicamente dos: la colchicina, 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 hasta el 90%, y luego el 10% caben otras cosas, ¿no? Como los bloqueadores de interleuquina 1. Y luego, ya para finalizar, un poquito la experiencia que estamos, como dice Gerard, que hemos tenido aquí desde que empezamos en 2008. Y bueno, os comento un poco cómo va el tema. Pues para empezar, ¿qué es una enfermedad autoinflamatoria? Pues bueno, la definición es que son enfermedades causadas por una disfunción primaria del sistema inmune innato, que en teoría incluye a las fiebres periódicas hereditarias. El prototipo y el paradigma sería la fiebre mediterránea familiar. Estas enfermedades en general se manifiestan o se caracterizan por ataques
normalmente ataques de fiebre y luego otros fenómenos inflamatorios pues, que pueden afectar a las serosas, las articulaciones, los ojos, la piel, etc. Entonces, desde este paradigma que eran las fiebres recurrentes y los mecanismos autoinflamatorios, todo esto ha ido mejorando, y ahora lo iré explicando, en los últimos años. Realmente sí que ha sido logarítmica el aumento de estas enfermedades en su conocimiento y en su descripción de nuevas entidades, ¿no? Como enfermedades autoinmunes con mecanismos autoinflamatorios, autoinflamatorias con unos mecanismos realmente autoinflamatorios, aunque no tengan causa genética, como la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Crohn, que tienen estos mecanismos que se han ido descubriendo. Son complejas, luego hay otras enfermedades con otras familias porque se han ido descubriendo mecanismos que las producen diferentes a lo que serían pues, los mecanismos más clásicos de la fiebre mediterránea familiar. Entonces, para nosotros, los que nos dedicamos a las enfermedades sistémicas, autoinmunes, de alguna manera, los que estamos formados un poco en este tipo de pluripatología, las enfermedades autoinflamatorias se nos van a presentar en pacientes que presentan fiebre o fenómenos inflamatorios de origen desconocido, o muchas veces, la mayoría, diría yo, recurrente, pero también en casos de fiebre persistente de origen desconocido, donde vamos a tener primero que descartar pues, causas neoplásicas, infecciones sobre todo, que no se encuentren afectos los pacientes de inmunodeficiencias que favorezcan algún tipo de inflamación o de infección concomitante, con lo cual el proceso es difícil, y las enfermedades autoinmunes. Entonces, las enfermedades autoinflamatorias van a quedar como diagnóstico de exclusión, con lo cual la riqueza de conocerlas o la riqueza de explorarlas y de saber un poquito más, pues conlleva conocer que no tiene ninguna de las otras enfermedades, con lo cual es un proceso diagnóstico muy rico y que hay que conocer un poco todo lo demás para llegar a un diagnóstico de exclusión finalmente que serían las enfermedades autoinflamatorias. Y esto es importante, porque aquí viene todo. Entonces, se conocían diversos fenotipos que ya fueron catalogados con algunos nombres, como la fiebre mediterránea familiar, porque tenían unas manifestaciones muy clásicas, se distribuían a lo largo de generaciones en algunos miembros de la familia, con lo cual eran patrones heredados, con un patrón de herencia mendeliana, tanto autosómica dominante como recesiva, con lo cual, como eran heredados, se conocían casi siempre afectando a niños. Entonces, simplemente pues eso, de explicación, pues recordar que el patrón autosómico recesivo es aquel que necesita heredarse de los dos progenitores para que se pueda expresar la enfermedad. Aquel hijo o hija que reciba solo un alelo de un solo progenitor, pues va a ser portador sin expresar la enfermedad. En cambio, el patrón de herencia autosómica dominante pues, va a requerir que un solo portador de los progenitores vaya a hacer desarrollar la enfermedad en el hijo. Con lo cual, en estos patrones dominantes, casi todas las generaciones normalmente van a estar afectas, porque hay un 50% de posibilidad de transmisión de generación en generación. Lo bueno que tienen estas enfermedades es que en general, cuando conocemos que incluso son causadas por algún defecto genético, pues solo en un 10% los pacientes reconocen algún algún familiar afecto de un proceso similar, ¿no? De fiebre recurrente o proceso inflamatorio similar. Y también hemos ido conociendo que quizás influya un poco en este fenómeno de que no todos los pacientes tienen familiares o reconocidos afectos, pues que también existen mutaciones de novo. Mutaciones de novo. Luego veremos o mencionaremos brevemente que también existen mutaciones somáticas que no se generan, digamos, que no vienen heredadas de los progenitores, sino que se generan en unas pocas células del organismo durante el desarrollo embrionario, con lo cual no son heredadas, no son transmisibles ni heredadas, con lo cual también contribuiría a que muchos de estos pacientes no tengan progenitores afectos. Con lo cual hay varios mecanismos que hemos ido entendiendo del por qué contribuye esto a los patrones de herencia autosómica dominante o recesiva, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí en rojo, voy a intentar ir explicando un poco más en detalle. En rojo ya se describió la fiebre mediterránea familiar como fenotipo en 1908, a principios del siglo pasado.
Los otros fenotipos, y hoy no me voy a dedicar a explicar estas siglas, porque el EFCAS es una criopyrinopatía, el Meckel-Wells también, en fin, todas estas siglas no me voy a poner hoy porque perdería mucho tiempo, pero vamos, al que esté interesado se lo diré o se lo explicaré en persona. Pues se fueron describiendo fenotipos clínicos durante ya el siglo pasado, principios del siglo pasado, mitad del siglo pasado, finales del siglo pasado, y digamos, coincidiendo con la descripción del Papa en 1997, pues dos equipos de investigadores, un consorcio a nivel internacional y otro consorcio a nivel francés, clonan por primera vez el gen MEF como responsable de la fiebre mediterránea familiar, precisamente. Con lo cual, este es el primer evento, y ya llevamos más de 20 años después de este descubrimiento, y fijaros lo que ha pasado después del descubrimiento del primer gen responsable de una enfermedad autoinflamatoria monogénica. Pues que aquí ya, 2 años después, se describen dos nuevas enfermedades que semejaban de alguna manera a la fiebre mediterránea, pero se describieron como diferentes, que son el HITCH, el síndrome de Hiper-IgD, y el TRAPS, el síndrome periódico asociado al receptor del TNF. Y fue esto en 1999. Coincidiendo, esto se lleva a cabo en el NIH, en el equipo del doctor Dan Kastner. Y aquí, en este año es importante, es cuando se denominan a estas enfermedades, estos síndromes hereditarios de fiebre periódica o persistente en algunos casos, pues enfermedades autoinflamatorias. Y este es un hito, que ahora ya llevamos 22 años después de esto, de que empezamos ya a conocerlas como enfermedades autoinflamatorias. A partir de aquí, se han ido conociendo, fijaros, se han ido conociendo aquí en rojo los síndromes, a la vez que se han ido conociendo los genes responsables y las proteínas que estaban interfiriendo o estaban alteradas para producir estas enfermedades. O sea, ha ido en progresión, y fijaros, en los últimos 15 años más o menos ha sido exponencial. Se han ido describiendo nuevas enfermedades y se han ido describiendo los genes a su vez. Y esto ha sido cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aquí hasta que el año pasado y recientemente, y como conoceréis de otras charlas, pues se ha descrito una nueva enfermedad que solo se da en adultos y que se debe a mutaciones somáticas, que es el VEXAS. No voy a hablar del VEXAS, pero esto también ha contribuido mucho a poder catalogar muchas enfermedades autoinmunes sistémicas que teníamos un poco catalogadas como tal, pues como autoinflamatorias. Y esto ha sido gracias pues, a las nuevas, en parte a los nuevos test o pruebas genéticas como los test de nueva generación, las pruebas de nueva generación, de secuenciación de nueva generación, y las pruebas de exoma. Esto se me está pasando solo, de exoma y genoma. Con lo cual, todo esto con consorcios internacionales que han aportado pacientes con nuevos fenotipos que han ido mediante estas pruebas seleccionando nuevos genes, nueva patología, nuevas proteínas, nuevos mecanismos. O sea, el conocimiento ha sido brutal en estos últimos años, ¿vale? Entonces, pues lo que ya conocíamos un poco como enfermedades hereditarias, ya sabemos que cada vez se conocen los genes y las variantes que producen estas enfermedades, sabemos que hay mutaciones de nuevo en algunas enfermedades sobre todo, y mutaciones somáticas, con lo cual empezamos a conocer un poco las causas, los mecanismos, muchísimo más. Pero fue en 2002, ya hace pues eso, 20 años casi, cuando se conoce o cuando se dio a conocer el inflamasoma, perdón, como causa de las principales enfermedades autoinflamatorias. Y esta diapositiva siempre lo pongo porque el inflamasoma es un mecanismo de sensor intracitoplasmático, que lo veis aquí, que se dedica, y es fisiológico, a la respuesta de estímulos tipo pues antígenos infecciosos. ¿Qué pasa aquí? Que a nivel fisiológico, digamos, las células se defiende o recibe esta señal de peligro de alguna manera, tanto sea física como infecciosa, y se pone pues a defenderse
simplemente activando la procaspasa acaspasa, que a su vez va a activar la prointerleuquina 1, que es una forma inactiva, en la forma activa de interleuquina 1 beta, interleuquina 18, otras citoquinas proinflamatorias, con lo cual se va a dar de forma fisiológica ante una noxa externa una respuesta inflamatoria, pues por ejemplo, que daría la fiebre en un proceso pues, infeccioso. Esto quiero que lo tengáis muy claro, porque esto es una respuesta fisiológica. ¿Qué pasa cuando alguna de estas proteínas que está, digamos, relacionada el mecanismo del inflamasoma, tanto son los sensores como otras proteínas que otros enzimas? ¿Qué pasa? Que están mutadas, el gen se muta la proteína que interfiere en esto, la mutación lo que hace es que activa de forma constitutiva y de forma no programada la procaspasa y se empieza a sintetizar citocinas proinflamatorias IL-1 y IL-18 al torrente sanguíneo con todos los, digamos, efectos inflamatorios que esto comporta, ¿de acuerdo? A nivel sistémico y la muerte a nivel celular incluso, ¿no? Entonces, para que tenemos el inflamasoma como mecanismo base para las enfermedades autoinflamatorias principales, no solo hay un inflamasoma, hay varios, se conocen ya varios. Este es en el RP3, el que os he enseñado de las criopirinopatías, el de pirina, que sería para la fiebre mediterránea familiar, pero hay otros. Ya os digo que no voy a mencionar muchas enfermedades. Entonces, se conocen varias enfermedades cuyo mecanismo o parten del inflamasoma como mecanismo inicial de la enfermedad. Y estas serían primarias, que aquí hay unas cuantas, entre ellas la fiebre mediterránea familiar, las criopirinopatías, otras secundarias que afectan al inflamasoma por vía indirecta, como el TRAPS, el HITS, algunas que os he mencionado, el PAPA que os he mencionado. Y un poco el paradigma de las inflamasomopatías pues, sigue siendo la fiebre mediterránea familiar, pero a lo largo de estos últimos años se han descubierto otros mecanismos cuyos, cuando los genes mutan, afectan los mecanismos del factor de transcripción del NF-κB o la ubiquitina, que un poco está todo muy ligado aquí, o las vías del interferón, tanto de estimulación como de degradación del interferón, que aumentan digamos, el nivel de transcripción, la síntesis de interferón y un bucle inflamatorio que producen otras enfermedades. Aquí tenéis nombres, el síndrome de Blau, en fin, nombres muy novedosos también, que no me voy a poner a explicar. Y aquí están las interferonopatías, el ICARD, el SAVI, que sería pues, la vasculopatía de inicio en la infancia, los lupus monogénicos. El SAVI también a nivel de interferonopatía se comporta como un lupus a nivel en pacientes adultos. O sea, son cosas que son muy curiosas, pero que esto dan para otro tema. Y volviendo un poquito a aquello que os expliqué de que las enfermedades autoinflamatorias en 1999 ya se definieron como una alteración de la respuesta inmune innata por el doctor Van Kastner, donde había que descartar pues, agentes infecciosos, cancerígenos, autoinmunes. Aquí no había autoanticuerpos ni células T o B antígeno específicas que jugaran un papel, con lo cual aquí en 1999 se hablaba de autoinflamación. El propio doctor Kastner y su equipo, pues 10 años después, dice que las enfermedades autoinflamatorias son una alteración del sistema inmune innato, en las que ya hay una cierta predisposición, una cierta interacción con el medio, y reconoce de alguna manera que esto es un poco más complejo que algo que solo afecta a la inmunidad innata, sino que hay un continuo entre la autoinflamación y la autoinmunidad. Y aquí un poco ligando este concepto que ya empezamos desde hace 10 años a desarrollar, de alguna manera la autoinmunidad estaría aquí abajo, es un continuo donde en la autoinmunidad predomina una alteración del sistema inmune adaptativo, una pérdida de autotolerancia con activación de linfocitos B y T, generación de autoanticuerpos y un daño tisular final. Aquí tendríamos el lupus eritematoso sistémico, todas las enfermedades autoinmunes sistémicas que conocemos mediadas por anticuerpos reconocibles. Y aquí tendríamos en el otro lado del espectro, en el otro extremo, las enfermedades autoinflamatorias monogénicas, que es lo que estamos hablando. Entre ellas son la fiebre mediterránea familiar. En estas sí que predomina la alteración del sistema inmune innato,
en la que se genera, como he dicho, citoquinas proinflamatorias, activación de neutrófilos y macrófagos directamente que van a producir fiebre y daño tisular directo. Pero entre medio hay un grupo de enfermedades que se consideran poligénicas, pues porque no se ha encontrado un defecto genético que las cause, pero sí que median mecanismos autoinflamatorios, median la interleuquina 1 u otras citocinas proinflamatorias como máximos, digamos, responsables de la enfermedad. Enfermedades que tienen patrones claramente mixtos, aquí se encontraría la enfermedad de Behçet, las uveitis, en fin. Lo que os quiero decir de alguna manera es que tenemos dentro de las autoinflamatorias, tenemos las monogénicas y las poligénicas o mixtas, ¿sí? Ya son dos grupos de enfermedades autoinflamatorias, ya os estoy presentando otro grupo de enfermedades autoinflamatorias. Mientras que las monogénicas en sí afectarían a niños, las poligénicas normalmente afectan a pacientes adultos. Entonces ya tenemos que conocemos las enfermedades autoinflamatorias monogénicas, las poligénicas, Behçet, Still, Schnitzler, cada una da para una clase sola, pero quiere decir que son muy ricas, pero que no se les conoce gen responsable. Pero luego tenemos las enfermedades autoinflamatorias indiferenciadas, que es otro campo muy, muy bonito y que pronto espero comentarles más cosas, que son aquellas enfermedades que no les podemos poner un nombre porque fenotípicamente se manifiestan con aspectos de enfermedades monogénicas, algunas poligénicas, atípicas, de solapamiento. Todos los test genéticos son negativos, pero el mecanismo y la respuesta a bloqueo específico que sirve para el tratamiento de las enfermedades autoinflamatorias monogénicas, pues sirve, con lo cual la vía, al menos la respuesta de tratamiento es buena, con lo cual lo que no sabemos todavía si estas enfermedades obviamente son desconocidas, pero es posible que acaben siendo nuevas enfermedades autoinflamatorias monogénicas y que por ahora no las hemos podido, digamos, incluir en un grupo concreto, ¿no? Y hay que trabajar un poquito más en ellas. Como clase teaching, de alguna manera, os comento que tenemos que conocer también qué tipo de mutaciones van a estar detrás de estas enfermedades monogénicas y simplemente saber que existen tres tipos o se interpretan o se clasifican las mutaciones en tres tipos, que serían las patogénicas o las que serían las causantes de enfermedad, las mutaciones de baja o incompleta penetrancia, que serían las que se consideran también variables de significado incierto, y las variantes benignas o polimorfismos, que en teoría están en más de un 2% de la población, pero y que no se consideran productoras de enfermedad, aunque no se sabe su adición lo que puede representar junto a una mutación patogénica que puede representar si es una carga o no es una carga más, esto está en discusión. Si queréis información sobre estas mutaciones, tenemos un registro internacional donde se han validado la mayoría de mutaciones o de variantes como patogénicas, probablemente patogénicas o de significado incierto o benignas, y está en InFibers, es el registro InFibers. Bueno, en general, las enfermedades autoinflamatorias monogénicas se van a dividir clínicamente en dos grupos mayoritarios, que serían las fiebres hereditarias periódicas, perdón, y las fiebres persistentes. Aquí tenemos la fiebre hereditaria familiar como primera de las fiebres periódicas, el TNF y el GIS como fiebre periódica, y las crioperineopatías y otras como fiebres persistentes. Esta diapositiva simplemente la pongo para que veáis que todas, excepto el DITRA, que también puede tener un debut en adultos claramente, todas van a debutar en el nacimiento o en la primera infancia. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que van a ser la mayoría pediátricas, pero cuando nos ponemos y esto es otra clase diferente, a ver las manifestaciones o cómo se presentan en los adultos, pues sabemos que muchas de ellas se van a presentar en la edad adulta, que algunas se van a presentar durante la edad pediátrica, pero se van a diagnosticar como adultos, y esto va a ser porque digamos, el retraso diagnóstico va a ser debido a que los síntomas o se han malinterpretado por los médicos o los pacientes se han acomodado a su enfermedad, ¿no? Con lo cual, y en resumen, de también otro tema, pues que las enfermedades autoinflamatorias monogénicas en pediatría, en niños, van a ser enfermedades más graves y van a estar causadas siempre o la mayoría de veces por mutaciones patogénicas.
En cambio, en forma de resumen, en los adultos van a ser enfermedades con un fenotipo, una presentación no menos molesta, pero sí menos grave, y van a estar implicadas muchas veces mutaciones de baja penetrancia. Esto ya lo sabemos. Entonces, en nuestra área, como he ido diciendo, pues la fiebre mediterránea familiar es la que predomina más. Y este gráfico me lo pasaron los compañeros de aquí de inmunología, para que veáis que en nuestra serie la que predomina en el 66%, 2/3 de los pacientes están diagnosticados en nuestra casa de fiebre mediterránea familiar. Con lo cual, y después de esta introducción a las enfermedades autoinflamatorias y viniendo un poco a la fiebre mediterránea familiar, lo que os diré que es se muta lo que sería la pirina o la malenostrina, que es esta proteína que está incluida o que participa en el inflamosoma, y a partir de aquí genera pues la disfunción y las fiebres periódicas. Y que aquí tenemos la primera disyuntiva, porque se ha reconocido siempre que se transmite con un patrón de herencia autosómico recesivo. Es decir, lo que os decía, solo van a estar afectados los pacientes que reciben un alelo mutado de cada progenitor, ¿sí? Que serían estos. Pero y resulta que el 40% de los pacientes diagnosticados de fiebre mediterránea familiar solo tienen mutaciones en heterocigosis. O sea que, de alguna manera, y aquí tenemos un problema, Houston, de alguna manera tenemos que estos pacientes, o un porcentaje no menospreciable de pacientes, se transmite con un patrón de herencia, en teoría, autosómico dominante, porque solo se transmite de un solo progenitor. Y eso es una cosa que ya está muy reconocida en la fiebre mediterránea familiar. Entonces, a nivel de historia, aquí me podría pasar un buen rato, porque me gusta este tema. Digamos, las mutaciones fundadoras se remontan a 2500 años atrás y al Oriente Medio, a todos los países de la cuenca del Mediterráneo más oriental, Turquía, Irak, Irán, Arabia Saudí, etcétera, donde tienen una prevalencia muy importante, aquí está, muy importante de fiebre mediterránea, afectando a un caso por 200 o 1000 habitantes, sobre todo aquí. Es mucho menor en otras regiones del norte del Mediterráneo, como España, Italia, Grecia, mucho menor. Os explico un poquito lo de las mutaciones. Aunque la primera descripción clínica se da en 1908 en un joven con fiebre y serositis que al final no se pudo resolver, pero se publicó, y esta sería la primera descripción que se considera de un paciente afecto de fiebre mediterránea familiar. En 1905 es cuando toma el nombre de fiebre mediterránea familiar. Hasta entonces se le habían dado diferentes nombres, pero es en 1955. Son enfermedades relativamente jóvenes en su conocimiento, ¿no? Lo bonito de esto es que las migraciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, y esto son tendencias muy claras, pues que aquí estaba en aquellos años, antes de Cristo, la ruta de la seda. Y aquí mutó, o se desplazó una población que portaba sobre todo esta mutación. Pues en Japón se conocen fiebres mediterráneas familiares que están un poco causadas por la mutación 148Q. Otras poblaciones migraron a Europa Central con otra mutación predominante. A la cuenca mediterránea norte y sur migró la M694V, que de hecho es una mutación de las patogénicas. En fin, que es muy bonito ver el rastro que ha ido dejando la fiebre mediterránea familiar a lo largo del tiempo. Obviamente, ahora, y con los últimos años de las migraciones y ya a nivel ya transoceánico y en masa, pues la fiebre mediterránea familiar puede afectar a cualquier persona en cualquier sitio del mundo, en función de obviamente su origen, ¿no? Clínicamente, ya vamos al grano de la fiebre mediterránea, pues empieza en la área pediátrica casi en el 80-90% de los pacientes, como os voy diciendo, pero en adultos mayores de 20 años, hasta un 14% de pacientes se puede llegar a diagnosticar en su debut. Y fijaros, en mayores de 40 años y más, pues hasta en menos del 1%, pero algunos pacientes debutan a esta edad. La frecuencia de los ataques es realmente corta y característicamente corta, de 12 a 72 horas, y la frecuencia de aparición de los ataques suele ser bastante variable, pero por lo general de semanas a algún mes, mes y medio, eso sería lo que sería lo más normal. Las manifestaciones clínicas, pues bueno, la fiebre y la serositis. Sobre todo fiebre
y peritonitis. La pleuritis sería mucho menor y más irregular, la pericarditis todavía menor, aunque obviamente puede afectar a una cuarta parte de los pacientes. Luego está la artritis. Aquí la sinovitis también es frecuente, pero también es variable. Y esto os lo quiero remarcar porque en enfermedades autoinflamatorias tenemos en algunas enfermedades algunos signos que se consideran patognomónicos. Y esto es muy extraño en estas enfermedades tan sistémicas. Pero el exantema erisipeloide afectando la mitad o el tercio distal de la pierna y el tobillo, tanto como bilateral, se puede considerar casi patognomónico en un paciente que te explique una fiebre recurrente y que te explique este síntoma. Lo digo para que si alguien lo ve, pues que avise, porque seguramente se tratará de una fiebre mediterránea familiar. Luego hay que saber que hay formas paucisintomáticas, sobre todo en adultos, que hay unas complicaciones a medio plazo o una presentación, que no lo pongo aquí, os lo estoy explicando, en forma de mialgia, sobre todo localizadas en gemelos, que se llama protracted febrile myalgia, o sea, mialgia febril prolongada, y que afecta, son unas mialgias que también son bastante, entre comillas, características de la fiebre mediterránea familiar, afecta a los gemelos. Es una complicación que es dura de tratar, muchas veces requiere corticoides y tratamientos un poquito biológicos para controlar estos pacientes, y que existen complicaciones a largo plazo, sobre todo, es la amiloidosis. Y va a estar relacionada con mutaciones patogénicas, sobre todo en homocigosis, y en aquellos pacientes que tengan una inflamación sistémica persistente, o bien porque no estén tratados, o bien porque, a pesar del tratamiento, mantiene este grado de inflamación sistémica persistente. Estos serían los pacientes donde tenemos que tener más cuidado a la hora de seguirlos, porque esta inflamación sistémica persistente, aunque ellos se encuentren bien, que esto es como un fenotipo diferente de la fiebre mediterránea familiar, puede inducir o puede hacer que se desarrolle amiloidosis con el tiempo. Voy a pasar muy rápido por los criterios, me voy a ir a los últimos, pero ya en el 97, pues los criterios de Tela-Sommer fueron los primeros criterios diagnósticos, después de unos que hubo previos en el 67, pero estos serían los más extendidos todavía, y que constan de criterios mayores, que serían peritonitis, pleuritis o pericarditis, artritis, fiebre, y también se considera un ataque abdominal incompleto. Es incompleto pues porque la duración es mayor a la que se estipula de 12 a 72 horas, o la fiebre es menor a 38 grados. Bueno, pues uno o dos criterios mayores son diagnósticos de fiebre mediterránea familiar, y dos o más criterios menores, que básicamente también aquí está el dolor en las piernas al esfuerzo, que sería aquello de la mialgia febril prolongada que os he comentado, también entraría como criterio menor. Es igual, uno o dos criterios mayores o más de dos criterios menores, ¿de acuerdo? Aquí hay unos criterios de soporte que también definieron en Tela-Sommer, y simplemente se tienen que tener en cuenta. En pediatría, lo voy a pasar por alto rápido, están los criterios pediátricos para la fiebre mediterránea familiar, que consisten en fiebre, dolor abdominal, dolor torácico, artritis y historia familiar de fiebre mediterránea familiar. Todos ellos con una duración de 6 a 72 horas, ¿de acuerdo? Y siempre 3 o más ataques durante la historia que se recoge del paciente. Más de 2 criterios es lo que tiene una sensibilidad y especificidad más alta. Cuando se validaron en el registro Eurofiber con más de 300 pacientes turcos pediátricos, pues se vio que los criterios pediátricos tenían una sensibilidad alta, pero una especificidad muy baja en la replicación. En cambio, los criterios de Tela-Sommer tenían una sensibilidad baja, pero una especificidad muy alta. Con lo cual, pues bueno, se está intentando avanzar. Y como esto es un poquito contraproducente, pues han ido intentando evolucionar en estos criterios, que en principio eran como diagnósticos clasificatorios en Eurofiber y Printo, en los criterios internacionales. Aquí, estos ya fueron 2015, veis que es un score donde se valora la presencia y la ausencia, también suma, de episodios de menos de 2 días, dolor torácico, dolor abdominal, la procedencia del oeste mediterráneo o del norte mediterráneo, suma más el oeste mediterráneo, por supuesto, y la ausencia de otros síntomas como, digamos, aftas orales, ras, urticaria, adenitis, y los episodios más prolongados pues restan si estaban. Y esto lo digo porque ahora voy a hablar un poco de
las aftas orales. Entonces están los criterios más recientes, y yo creo que son los que se van a quedar, que serían los que ya incluyen criterios genéticos. Criterios genéticos con un fenotipo confirmatorio, ya lo he explicado que tiene que ser en teoría un compuesto heterocigoto o una mutación en homocigosis. Eso sería un fenotipo confirmatorio, pero que tengan duración de 1 a 3 días, artritis, dolor torácico, dolor abdominal, ¿de acuerdo? O que no tenga un fenotipo confirmatorio que sea en heterocigosis, esto que os he comentado que también está el 40%, que lo vamos a tener que considerar aquí, y que tengan los mismos, digamos, los mismos síntomas, ¿vale? Al menos 1 para los confirmatorios y al menos 2 para los no confirmatorios. Estos autores, este grupo de autores y genetistas, hicieron, por si acaso no se puede tener acceso a un estudio genético, pues hicieron unos criterios en los cuales no se requería, a modo de los previos de Eurofiber, no se requería estudio genético, y más o menos venía a ser lo mismo, y en ausencia de más o menos los mismos criterios. Vinieron a modificar y perfeccionar un poco, aunque no perfeccionaron la sensibilidad ni la especificidad, o sea que se pueden utilizar, yo diría que indistintamente. Lo que os quería decir, que la fiebre migraña es apasionante porque aquí tenemos una mutación, que esta mutación es un alelo complejo de 2 mutaciones que están consideradas de significado incierto por separado, pero cuando se juntan en el mismo paciente, en el mismo alelo, o sea, es una mutación, un alelo complejo porque lo transmite el mismo progenitor. Pues simplemente quería deciros que, para que veáis que los criterios, mira, no alcanzan los criterios de Telasomer, diagnósticos, pues que se presentan con un fenotipo de FAPA. El FAPA, que da para otra clase, pues se presenta con aftas, como he dicho, con adenitis, y precisamente los criterios, digamos, de Eurofiber, pues no tienen que tener ni aftas ni adenitis, y hay pacientes con FMF que pueden tener aftas y adenitis y que están relacionados con una mutación muy concreta. Y también hay digamos, fenotipos predominantes con serositis, en los cuales no van a tener otras cosas, ¿no? O sea que este mundo es incluso de la FMF, va a ser, digamos, apasionante a nivel de describir los fenotipos en función de qué mutación van a tener. O sea, ¿qué aporta el diagnóstico genético en la FMF? Obviamente, cuando hablas con los turcos, o los turcos te dicen que van a ver que el diagnóstico genético acaba antes y es el método que, digamos, no sé si más barato, pero sí que más ayuda en el proceso diagnóstico de estos pacientes, porque ahorra tiempo y pruebas complementarias. Y contribuye sobre todo a diagnósticos en casos atípicos, con lo cual yo diría que me quedaría con esta idea, y que el diagnóstico genético en nuestro mundo, que de momento tiene la posibilidad de poder hacerse, pues es importante. En cambio, hay otros pacientes cuando utilizan en Turquía, cuando utilizan y diagnostican a más de 408 pacientes de fiebre mediterránea familiar en base, fijaros, a 2 alelos mutados, a un alelo mutado en heterocigosis, 38%, alelo complejo como el que he comentado, o 10% de pacientes que no tienen mutaciones, el valor predictivo positivo del estudio genético es del 89%, con lo cual parece que no contribuye, en pacientes bien seleccionados, no contribuye mucho y con mucha prevalencia, obviamente. En nuestro caso, yo diría que el diagnóstico genético, pues, nos va a determinar si la mutación es patogénica, si se encuentra en homocigosis, en heterocigosis, como alelo complejo, y en este caso yo creo que va a aportar una ayuda al ajuste o por lo menos monitorización más estrecha de los pacientes en aquellos que nosotros determinemos que tienen una carga genética más patogénica, mutaciones en homocigosis o complejos en heterocigosis, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos o conozcamos qué tipo de mutación tenemos, pues podremos llegar a valorar durante la evolución la relación con la inflamación persistente, y intentaremos tratar a aquellos pacientes para que no desarrollen amiloidosis en los casos donde veamos que la carga genética es alta, ¿no? Con respecto al tratamiento, voy a decir que los antiinflamatorios no esteroideos y los glucocorticoides van a ser efectivos en muchos pacientes, sobre todo en fase aguda, como tratamiento sintomático, y los glucocorticoides en algunos casos graves de mialgia febril prolongada y de serositis importante, van a ser, digamos, durante los brotes van a ser importantes en tratar estos
estos síntomas, que la colchicina, voy a hablar un ratito de colchicina, es el tratamiento principal. El segundo tratamiento serían los agentes bloqueadores de IL-1 y después están otros, digamos, agentes biológicos, anti-TNF, anti-IL-6 y anti-JAK, ¿no? Que también se han utilizado en algunos casos muy testimoniales. Aquí tenemos la colchicina. Bueno, lo que os he dicho al principio, colchicina, 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 colchicina. La colchicina es un medicamento que se obtiene de una planta. Tiene un mecanismo de acción muy importante, muy intenso, y que por eso se utiliza para la gota, porque inhibe la migración de los neutrófilos de forma rápida y contundente al área inflamatoria, a las serosas en este caso, a las articulaciones. Y por otra parte se ha visto que bloquea la activación del inflamasoma. O sea, tiene un mecanismo antiinflamatorio poderoso y barato. Es el tratamiento de la gota, como he dicho, desde hace siglos. Como tratamiento de la FMF ya se vio en los años 70 que se empezó a utilizar, y en la FDA pues, lo autorizó para su tratamiento en la FMF en 2009. Con lo cual, sabemos que controla los brotes inflamatorios en el 80-90% de los pacientes y previene la aparición de amiloidosis. Su actuación va a ser más o menos, que en el 60%, más del 50%, va a prevenir los ataques y el paciente va a estar prácticamente asintomático. En el 20-30% va a disminuir o va a mejorar la presencia y la intensidad de los ataques, y realmente se ve en todas las series que del 5 al 10% del paciente, 10% de los pacientes va a tener una resistencia o una intolerancia, que a veces es real, a la colchicina, con lo cual nos vamos a quedar en el 5-10% real de pacientes intolerantes o resistentes a colchicina. Eso sí, para decir que la colchicina es efectiva, o la damos a dosis terapéuticas o no podemos decir que no es efectiva. O sea, la dosis calculada media es de 0,03 miligramos kilo día, unos 3 miligramos día en adultos y unos 2 miligramos día en niños. Esas serían las dosis máximas de acuerdo con el peso, obviamente. Y si no llegamos a estas dosis en individuos que pesen lo correcto, no podemos decir que no estamos teniendo un efecto terapéutico adecuado. Entonces, los efectos secundarios, diríamos que van a ser inherentes a la colchicina, va a ser la diarrea, porque va a producir en las células intestinales una mala replicación de las células intestinales, una mala, digamos, absorción de lactosa, porque no va a llegar a generar digamos, los receptores de la lactosa, y vamos a generar nosotros una intolerancia a la lactosa, un dolor abdominal, náuseas, vómitos, todos, digamos, efectos gastrointestinales. Y vamos a tener en todos los pacientes que minimizar la diarrea. Si no, van a intolerar o van a decir que intoleran y van a suspender la colchicina. Con lo cual vamos a evitar lácteos, vamos a intentar recomendar el tratamiento después de las comidas, iniciar dosis bajas, en fin, dividir las dosis. Con lo cual podemos decir que la verdadera resistencia a colchicina es rara. Entonces, la mayoría de pacientes que te llegan a la consulta incluso ya diagnosticados o que han empezado un tratamiento es porque incumplen, porque tienen efectos gastrointestinales rápidos e incumplen, digamos, el tratamiento con colchicina. Aquí voy a irme a la última, porque la valoración de la respuesta a colchicina ha variado mucho, y aquí lo que os puedo decir que se define ahora, y esta es la última, pero ya acaba de haber otra, que la resistencia a la colchicina se define por la existencia de uno o más ataques al mes en pacientes que cumplen y que reciben la dosis máxima tolerada y ajustada a peso durante 6 meses. En las nuevas recomendaciones EULAR se ha bajado a 3 meses, ¿de acuerdo? O sea que la resistencia a colchicina es aquella que sigue, o sea, se puede considerar resistente un paciente que sigue presentando uno o más de un brote al mes y que reciben una buena dosis de colchicina. Entonces aquí tenemos los bloqueadores de IL-1, que como sabéis el inflamosoma produce mucha IL-1, y si bloqueamos lo que sería el binding de la IL-1 al receptor con anakinra o con canakinumab, como vamos a ver ahora, pues aquí tenemos que el anakinra ya en estudios retrospectivos mostraba una respuesta positiva en colchicina resistant FMF, o sea, pacientes con FMF resistentes a colchicina, en 70%.
Era útil porque su administración y su vida media corta así lo prevén, era útil y es útil en su administración a demanda en ciertos brotes en los pacientes y se recomienda con un nivel de evidencia 2B y una fuerza de recomendación B en los casos de casos resistentes a colchicina. Y luego llega el canakinumab, y esto es una revolución que ha podido probar, todavía el anakinra están en ello, pero ha podido probar pues, que en pacientes resistentes a colchicina, cuando digamos aplicas una dosis de 150 miligramos cada 4 semanas en pacientes con fiebre vinteriana resistente, pues que adquieres unos niveles de respuesta brutales de actividad, de disminución de los niveles de PCR, de amiloide, etcétera, etcétera, mucho mayores y estadísticamente significativos comparados con placebo, obviamente con placebo. Después se ve, y esto es lo que nos permite poder aplicar la dosis a la larga en estos pacientes, que los pacientes que han ido bien con cada 4 semanas van bien, los que han ido bien van bien con dosis de cada 8 semanas, con lo cual es mejor el paciente y mejor para la economía. Y que al final acaban muchos pacientes yendo bien con dosis de cada 8 semanas. Con lo cual, la colchicina, el canakinumab ha sido recientemente aprobado por la EMA y por la FDA para estos casos de resistentes a colchicina. Entonces ahora, básicamente, ya para acabar, hemos contribuido a generar un algoritmo terapéutico que para la FMF, las enfermedades digamos, autoinflamatorias monogénicas, que para la FMF pues se basa en colchicina, en casos especiales, como os he comentado, en la mialgia febril prolongada, en las serositis intensas, pues los antiinflamatorios, los glucocorticoides y la anakinra pueden ir bien a demanda en estos brotes. Y para los casos resistentes a colchicina empezaríamos con canakinumab por nivel de evidencia, el anakinra sobre todo también en casos que se puede dar a demanda, y los casos de anti-TNF, lo digo muy rápido, parece que van bien en casos con mucha presencia de afectación articular. El tocilizumab y el tofacitinib han ido bien en casos resistentes, que se han publicado algunos casos resistentes a los previos, ¿no? Aquí hay un algoritmo diagnóstico, me voy a ir cuando el inicio de colchicina se hace correcto, de 0,5 a 1,8, sobre todo por peso, y los ataques están controlados, hay poca cosa que decir. Cuando los ataques son persistentes o hay una inflamación subclínica, que es la que conlleva un riesgo de amiloidosis, aquí sí que tenemos que prever algo, ¿no? O aumentar la dosis a las dosis máximas que os digo, si no se controlan o ya generan amiloidosis, aquí ya tenemos que mirar de, digamos, aplicar los anti-L1, ¿de acuerdo? Y este sería el esquema de Euler y facilito después de lo que os he explicado. Y aquí un poco nuestra contribución. Aquí fijaros que empezamos en 2008, una primera valoración hasta 2014 que hicimos nosotros aquí de nuestros pacientes atendidos en la unidad, 90 pacientes, de los cuales 17 se diagnosticaron de una enfermedad autoinflamatoria monogénica. Eso quiere decir que el grado de diagnóstico de positividad del test genético en estos pacientes solo es del 19%. Este 19% es muy general en todas las series o en todos los centros especializados en enfermedades autoinflamatorias, tanto de adultos como de niños. O sea que solo vamos a diagnosticar 20 de cada 100, e incluso en aquellos que sospechemos una enfermedad autoinflamatoria. Cuando nosotros sumamos los 17 más los 10 que nos vinieron remitidos a la unidad ya diagnosticados, tuvimos 27 pacientes diagnosticados con una enfermedad autoinflamatoria monogénica. Aquí incluimos los FAPA por ser también importantes a nivel clínico aquí, pero sí que tenemos otra vez que nos dio que en nuestros pacientes iniciales de la primera, digamos, tongada de nuestra casuística, pues la fiebre vinteriana familiar fue la más prevalente. Tenemos que el diagnóstico fue durante la edad adulta en todos y que la mayoría debutaron como adultos, ¿de acuerdo? A una edad de 39 años. O sea, que quiere decir que nosotros llegamos a ver esto, con lo cual también el grado de dificultad o digamos, estos pacientes han estado yendo a médicos o con síntomas por lo menos durante 8 años, en algunos desde que nacieron, ¿no?
obviamente las características clínicas de nuestros pacientes son muy similares a las que os he ido comentando, con lo cual clínicamente, criterios diagnósticos clasificatorios, se podían ser diagnosticados de FMF. La mayoría requerían tratamientos continuos, un 15% a demanda. La colchicina, obviamente, respuesta en casi todos, parcial en solo uno. Los glucocorticoides, buena respuesta en los brotes. Y aquí, en aquella época, dábamos muy poquito biológico, y aquí lo podéis ver, dábamos muy poquito biológico. Un solo con anakinra, ningún tipo de complicación a largo plazo, y aquí vienen los resultados genéticos. Los resultados genéticos no los miréis, simplemente decir que más del 70% en nuestro caso o eran variantes en heterocigosis generadas por mutaciones de baja penetrancia, incluso polimorfismos o variables benignas, o sea, un perfil genético muy bajo en la mayoría de los pacientes. Con todo ello, hemos seguido trabajando y hemos intentado estudiar qué patrón de comportamiento tienen los pacientes que debutan en la edad adulta comparado con los niños, ¿no? Y entonces los adultos hemos visto que podemos decir que tiene una menor frecuencia y diría yo una menor intensidad de dolor abdominal, afectación articular, muscular, de pleuritis y de lesiones cutáneas. Y que, por supuesto, hay una mayor frecuencia de mutaciones de menos nivel, o sea, o variables en heterocigosis o compuestos de heterocigotos donde va a estar mutaciones de baja penetrancia o polimorfismo, ¿no? Cuando ampliamos, y esta ya es la última, cuando ampliamos esta primera experiencia de 2008 a 2014, que ya han pasado unos años, pues vemos que hemos ampliado pues, el ratio de visitas. Incluso en pandemia hemos seguido con un ratio muy parecido al que ya asumimos en los últimos 7 años. Y deciros que hemos visto pues, las enfermedades autoinflamatorias monogénicas vienen a ser siempre el 19%, fijaros, 17%, 19% de todos los pacientes que nos llegan en los que ya se han descartado otras enfermedades. Y aquí vuelvo a tener que del 10 al 20% de los pacientes de toda la serie nuestra vienen a ser pacientes con FMF, y cuando miramos los de las monogénicas solo, pues la FMF sigue correspondiéndose a un 40-50% de todos los pacientes. Me queda nada que agradecer a mi servicio, a los componentes un poco de la unidad, a Gerard, que lleva la parte más de poligénicas, al servicio obviamente de inmunología y a un laboratorio de referencia que tiene y que tienen desde 1998, cuando el doctor Yahweh pues, montó un poco todo el tema del estudio genético. Y ya que hablamos de docencia, simplemente decir que hemos sido los pioneros en esta casa de hacer la primera monografía en enfermedades autoinflamatorias ya hace unos años, y que actualmente hay en marcha un curso experto online de 25 créditos, unas cuantas horas, para aquel que quiera conocer mejor y más las enfermedades autoinflamatorias, donde participamos casi todos los médicos de inmunología y de este servicio. Y que muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pepe. Yo creo que ha sido una revisión exhaustiva, sobre todo con una introducción al tema de las enfermedades autoinflamatorias y luego más específicamente en enfermedad mediterránea familiar. Yo te quería hacer un comentario que siempre hacemos cuando comentamos los pacientes, y es que claro, cuando tú tienes, y esto es, digamos, un poquito, nos pasa también en la hora de autoinmunidad. Si la paciente es una paciente joven que tiene artritis, pleuritis, eritema malar, anticuerpos antinucleares y eneas muy positivos, pues tiene un lupus. Si la paciente tiene artralgias, de tanto en tanto tiene alguna afta oral y tiene un antinuclear a título bajo, siempre nos quedemos con la duda de si tiene una autoinmune o lo que llamamos una autoinmune indiferenciada. Entonces, en el área de la autoinflamación, y en la FMF en particular, yo creo que también pasa más o menos lo mismo. Si la paciente tiene un cuadro clínico ya desde la infancia muy típico y con una mutación claramente patogénica, todos estamos de acuerdo en el diagnóstico. ¿Qué pasa con aquellos pacientes, lo que tú comentabas, que tienen síntomas que aparentemente no tocan de FMF, como puede ser unas aftas orales, y tiene además una mutación de significado incierto o incluso algún polimorfismo?
digamos, la respuesta al tratamiento con colchicina también, digamos, es un dato a tener en cuenta a la hora de ponerle un diagnóstico o no. Entiendo, digamos, que en la lista de pacientes que controlamos aquí en el servicio hay pacientes que no cumplen criterios estrictos de clasificatorios de fiebre mediterránea familiar y que en cambio responden bien a la colchicina, y ante un cuadro más o menos sugestivo quedan etiquetados como fiebre mediterránea familiar. Pues el pasar de una enfermedad que puedes considerar monogénica o que tenga unos criterios y una mutación de bajo peso, digo de bajo peso, de baja penetrancia, un compuesto donde tenías que tener unas mutaciones en homocigosis o en compuestos heterocigotos, pues vas a tener una sola mutación en heterocigosis y encima en muchas enfermedades autosómicas dominantes vas a tener una mutación considerada de significado incierto, pero con síntomas que muchas veces son inflamatorios, a veces son recurrentes, son en brotes, en explosiones de inflamación, pero no vas a tener los síntomas característicos. Yo creo que el bloqueo de la... O sea, y, y vuelvo a decir, una vez descartadas causas autoinmunes, infecciosas, digamos, en este caso también inmunodeficiencias que van con periodos febriles por neutropenia, por ejemplo. Y una vez ya lo has descartado todo, lo vas a incluir en un grupo. Al paciente le tienes que dar una solución porque al paciente le está pasando eso. Y es un overlap, un solapamiento. Pues el bloqueo en brotes, si es en brotes muy claros, pues igual, digamos, pararlo con corticoides. Si son muy frecuentes, utilizar la colchicina pues para hacer un efecto antiinflamatorio prolongado y persistente para ver si esos brotes paran o disminuyen, pues a nosotros nos da un criterio extra para decir que esto, si va bien, sobre todo, que esto es una enfermedad de base autoinflamatoria porque estamos parando la inflamación que va a brotes y hemos descartado lo siguiente. Y esto realmente es a lo que llamamos enfermedades autoinflamatorias indiferenciadas. Y de aquí hemos de ir a un paso más, considerando que todos estos pacientes han sido genéticamente muy bien estudiados, la mayoría ya, porque estamos haciendo paneles de genes con 65 genes en este caso, y no se ha encontrado nada concluyente. Entonces, en estos pacientes son los que tenemos un poco previsto incidir en el diagnóstico más allá de esto. Pero sí, sí. Y en estos pacientes que tenéis, digamos, etiquetados de autoinmune indiferenciada con fenotipo de FMF, el tener estas mutaciones de bajo peso influye a nivel de la clínica. ¿Son diferentes de los pacientes con FMF con mutación, digamos, patogénica? A ver, si consideramos que tiene un fenotipo de FMF y tiene una variante que ya está considerada de significado incierto en heterocigosis, ya nos da más peso y encima digamos, responde a colchicina, nos da más peso. Y obviamente en las series israelíes de 400 pacientes con criterios de la Sommer, el 10% son estudio genético negativo y están catalogadas y diagnosticadas, porque son criterios diagnósticos, de fiebre mediterránea familiar. A nosotros, ese subset de pacientes con una mutación, aunque sea de baja intensidad, nos da digamos, el poder para decir que es una probable fiebre mediterránea familiar y responde a colchicina. Yo creo que sí. La otra cosa son los polimorfismos o digamos, variantes benignas. Bueno, han decidido los genetistas, y en esta casa lo han decidido también, de no comunicarlo. ¿Sí? Pero cuando ves la serie nuestra, la mayoría de pacientes tenían un polimorfismo añadido a una variante de baja penetrancia. Yo creo, honestamente, y hay estudios mejores que los nuestros, que creo que están contribuyendo al fenotipo de fiebre mediterránea porque son dos mutaciones en el mismo gen, que sí que es verdad que son de bajo, pero el paciente lo tiene y está respondiendo a colchicina. Yo creo que aquí hay un debate, que, bueno, ellos han decidido no comunicarlo y siguen en que no lo van a comunicar, ¿sí? Pues porque el consenso ha decidido esto. Pero yo creo que profundizando un poco más en este tipo de... Nosotros tenemos que tener toda esta información para saber qué contribución pueden hacer ciertas... Es verdad que no cambian aminoácidos, es verdad que no van a modificar proteína, pero sí que es verdad que se les ha visto un papel potencial. Con lo cual aquí tenemos que mejorar un poco también en estos pacientes, porque contribuye también a diagnosticarlos, obviamente. Muy bien. Y luego dos preguntas prácticas, Pepe.
Colchimax, colchicina Aude, ¿hay alguna mejor que otra en cuanto a tolerancia? Aude ya no existe. Vale, Es 6. 6. El Colchimax es colchicina 6 también con dicloverina, que pretende aumentar la tolerancia o disminuir la intolerancia a la lactosa. Pretende, se paga entera, se subvenciona, y si haces bien las medidas antidiarrea puedes utilizar Colchimax 0,5, misma dosis, subvencionado por la Seguridad Social. Con lo cual, yo ya hace mucho tiempo que, excepto en pacientes que me dicen que tienen mucha diarrea o tal, utilizo colchicina normal. Y la segunda, o los dos comentarios que te quería hacer. Cuando tenemos resistencia a la colchicina y verdadera resistencia a la colchicina, y empezamos IL-1, le quitamos la colchicina. ¿No tiene ningún sentido seguirla o la mantienes? No, se mantiene la colchicina a la dosis que pueda tolerar y que sea, ya que vas a poner otro medicamento, a la dosis que obviamente que no le vaya a causar una diarrea crónica, porque hay pacientes que van con un poquito de diarrea crónica para controlar bien la enfermedad, pero se mantiene la colchicina porque se dice, y esto yo creo que se tiene que demostrar, aunque hay cada vez más casos de pacientes tratados con solo interleuquina 1, y que remite incluso la amiloidosis. Pero como en este momento solo la colchicina ha demostrado ser intentar incluso curar la amiloidosis, pues se mantienen estos casos por si acaso. Pero yo creo que cada vez más vamos a intentar mantener a los pacientes sin colchicina si responden bien a IL-1. Ok, y la última, ahora que no nos oye nadie, en los casos resistentes, digamos, a la colchicina, el algoritmo de Euler propone, en base a la evidencia, el uso antes de canakinumab que anakinra. Bueno, Euler no dice nada. Euler dice anti-L1 y luego ha llegado la población. Entonces yo tengo una disyuntiva, todo el mundo creo que la tenemos, que a mí me cuesta mucho menos recetar canakinumab, que vale una burrada, que anakinra, que tengo que hacer todo el papeleo para que me lo aprueben. Con lo cual, una vez yo llego a esta situación, es más fácil pautar canakinumab, que lo hago y ya baja el paciente a buscarlo, que para dar anakinra, que tengo que hacer todo el papeleo de que por favor danme anakinra para este paciente, que igual lo voy a utilizar a demanda y me voy a gastar nada, muy poquito. En cambio, por el tema de la FDA y la EMA, el canakinumab está en primera línea, pero en realidad no, o sea, lo que hacemos es adecuar al paciente y pedir el anakinra en casos que creemos que no tienen que ser tratados con con tanto dinero. Muy bien, muchas gracias, Pepe. ¿Algún comentario de los compañeros que hay conectados? Ricard, ¿algún comentario? Bueno, com que és molt tard, només felicitar-te, com sempre, per la docència que fas en aquestes malalties, però per sobre de tot per enfrontar-te amb aquest terrible repte de malalts que, com diem nosaltres col·loquialment, són PP positivos. Realment, i ha quedat molt palès amb aquesta presentació, el seu abordatge i el seu tractament és molt de cuinetes, molt anant ara li baixo, ara li pujo, ara li separo, ara una miqueta més, una miqueta menys. Per tant, això té molt de mèrit. Però té també una altra recompensa, i és que esteu generant coneixement. Això ho esteu descobrint. Jo sempre faig la broma, a propòsit d'aquests casos, com comentava el Gerard, que no sap si serà una cosa o una altra, al final no compleixen criteris de res, de que probablement és la síndrome de Pepe, una nova síndrome que només falta trobar-li el gen adequat. No? Papa. Això, bueno, papa ja està, ara és Pepe, no? Doncs això és molt, molt bonic des d'un punt de vista intel·lectual, personal, i jo us animo a continuar trobant coses, descobrint coses, fent moments eureka, tant de bo que ens ajudin els companys genetistes i que trobin el gen adequat o el polimorfisme valorable adequat per a aquests quadres PP positivos i puguem catalogar molts d'aquests pacients que ens venen i que no tenen ara com ara un diagnòstic concret, però en sumes clarament
que tenen una malaltia autoinflamatòria. Moltes felicitats i molts ànims. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bé, doncs si no hi ha cap més comentari, ho deixem aquí i us emplacem la setmana que ve amb un altre apassionant tema al Fòrum de Malalties Autoimmunes, en aquest cas la hidroxicloroquina en l'àmbit del lupus eritematós sistèmic a càrrec de l'Olga. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Adiós.